Esta conferencia comenzó. 1.290. Entonces calculen. Quiero hacer. Ya la acabamos. Y calculen mi. Acabo de decirles. Les di para que hagan tarea, ¿no? Como apellido, nombre. Supongamos. Vamos a ver. Esta conferencia comenzará a grabarse. El Grájeda ha mandado tareas, Aguilera ha mandado una, Villarreal tarea 2, Víctor Terrazas una tarea, Salas las 2 tareas, Zurita, no, son otras. Pónganse la pila, muchachos. Ahí acabamos el ejemplo. Y les di esta para que hagan, ¿no? Veamos este ejemplo más. En el sistema de energía que se muestra determina los valores instantáneos y de interrupción para los interruptores del circuito primario y secundario del transformador T2. No está pidiendo fallas aquí. ¿Por qué no? Están pidiendo fallas aquí. Y fallas aquí. Aquí tenemos los datos que nos da, por ejemplo, el aporte del sistema, que es 69 kV, dice para una falla trifásica, el aporte del sistema son 800 MVA, y para una falla monofásica tierra, SLG, que es Single Light Ground, es 1000 MVA, el aporte del sistema. Aquí tenemos una línea que tiene una reactancia de secuencia positiva de 3,5 datos por unidad para una potencia base de 100 MVA y una reactancia de secuencia 0 de 5 por unidad para una potencia base de 100 MVA. El generador 1 tiene 25 MVA con una reactancia subtransitoria de 0,1 y una reactancia de secuencia 0 de 0.06. Entonces no se olviden que está diciendo y de los valores instantáneos y de interrupción para los interruptores del circuito primario. Por eso es que los datos nos están dando la subtransitoria. El transformador T1 tiene una potencia de 30 MVA y una reactancia de 0.0 algo, hay un error. Bajan de 69 kV a 13,8.
Los transformadores T2, T3 y T4 son igualitos, tienen tamaño de 7,5 MVA y una reactancia de 0.06. Y aquí tenemos dos motores, motor 1, motor 2, de 5000 HP, con una reactancia subtransitoria de 0,15 por unidad. Entonces, lo primero que hacemos es llevar todos los datos a una potencia base de 100 MVA. ¿Por qué? Porque, como dijimos, los datos normalmente provistos siempre están en base a sus potencias nominales de cada uno de los equipos. Veamos eso. ¿Cómo cambiamos de base? El transformador T1, este valor es 0.008. Aquí es 0.008. Entonces cambiamos de base. Esta es la potencia nueva, si se acuerdan. Y esta es la potencia old, la antigua, la nueva y la antigua. Y este es el dato provisto. Entonces, para cambiar a la nueva potencia base de 100, lo único que hace es multiplicar el dato por la nueva potencia base, divide entre la potencia en la cual ha sido proporcionada el dato. Entonces, la reactancia del transformador para 100 MVA de potencia base es 0.2667. Para el generador 1, la reactancia subtransitoria es 0.10 para una potencia de 25. Como estamos cambiando una potencia de 100, ponemos la potencia nueva de 100, divide entre la antigua, nos da 0.40. Lo propio para su reactancia de secuencia 0, 0.06 por 100 entre 25 nos da 0.24. Los tres transformadores T2, T3, T4 tienen están dados en una potencia base de 75, perdón. Aquí este punto no existe. 75 MVA. Entonces, para cambiar de base por la nueva potencia, divide entre la potencia antigua. Nos da 0.08. Los dos motores tienen una potencia para llevar a datos eléctricos. Más o menos la relación que ustedes pueden encontrar de caballos a kVA 0.9. Tenemos que son 5000 HP. Por 5000 nos dan 4500 kVA o 4,5 MVA. Entonces su reactancia es 0,15. Y entonces multiplicamos por la nueva potencia base, divide entre la potencia antigua. Nos da 3.33 por unidad. Y los datos, el aporte del sistema, que están en MVA, también lo llevamos a la nueva potencia base. Entonces el aporte de la falla trifásica son 800 MVA, aquí. Lo dividimos entre la potencia base, nos da 8 por unidad. Y para la falla monofásica tierra, 1000 MVA dividido entre 100 nos da 10 por unidad. Entonces, el valor de su reactancia, de secuencia positiva y de secuencia 0, va a ser igual a ¿qué?
Entonces, si vemos aquí, esta ayuda, para una falla trifásica cuyos datos están en MVAs, dice, los MVAs de falla trifásicos va a ser igual a la corriente de falla trifásica en datos por unidad por los MVA base, que es esto. Entonces dejamos IF de aquí trifásico, van a ser los MVAs de falla dividido entre los MVA base, que son los 800 entre 1000, entre 100, perdón. Y nos da la corriente de falla trifásica en datos por unidad. La impedancia de secuencia positiva va a ser igual a 1, que es el voltaje, la FEM, que normalmente tomamos 1 por unidad, dividido entre el valor de la corriente de falla trifásica. Entonces, 1/8, 1 dividido entre 1 de la corriente de falla nos da 0.125 por unidad. Y la corriente de secuencia 0, o la reactancia de secuencia 0, la vamos a obtener aquí. Para una falla monofásica tierra, cuyos datos están en MVAs, tenemos que los datos de los MVAs de falla, para una falla monofásica, es igual a la corriente de falla monofásica en datos por unidad por la potencia base. De aquí despejamos esta, la corriente de falla monofásica tierra, va a ser igual el aporte de la falla monofásica, que son 1000 divididos entre la potencia base. Y de acuerdo a nuestra relación de que vimos en el cálculo de las corrientes de cortocircuitos monofásicas, dijimos que era la impedancia de secuencia positiva más la impedancia de secuencia negativa más la impedancia de secuencia 0 es igual a 3 veces dividido entre la corriente de falla. Entonces, como aquí los datos de la corriente de secuencia positiva es igual a la corriente de secuencia negativa, tenemos 2 veces la corriente de secuencia positiva más la impedancia de secuencia 0, va a ser igual a 3 veces sobre la corriente de falla monofásica. Entonces, la impedancia de secuencia 0 va a ser igual a 3 veces sobre la corriente de falla monofásica tierra menos 2 veces la impedancia de secuencia positiva. Como no hay resistencia, solamente trabajamos con las reactancias. Entonces tenemos 3 veces dividido entre la corriente monofásica tierra en datos por unidad, menos 2 veces por la reactancia de secuencia positiva. Entonces nos queda que el aporte de la reactancia de secuencia 0 es 0.05 por unidad. Entonces calculamos el... Vamos a corregir 0.008. 75. Entonces, dibujamos. No se olviden que vamos a calcular las corrientes de falla para dimensionar este interruptor y para dimensionar este otro interruptor. O sea, en el lado de 13,8 y en el lado de 4,16 kilovoltios. Entonces aquí tenemos, veamos bien el dibujo. A ver, X1, 0,40. Y el aporte es 0.125, 0.005. Venimos aquí con la red de secuencia positiva. El aporte de la... Aquí tenemos nuestra fuente. Este es el aporte de 69 kV para la falla trifásica, 0.125.
en serie con el transformador, que es 3,5, el transformador T1. ¿Dónde está? Ah, no, perdón, la línea. En serie con la línea, que es 3,5 datos por unidad para una base de 100 MBAs. Y en serie con el transformador T1. Tenemos 0.2667 el transformador T1. Y aquí llegamos a la barra de 13,8. Esta barra en 13,8 está en paralelo con el transformador, con el generador G1. Este es el generador G1. Este es el aporte de 69 kV. Y el G1 es 0,40. Su reactancia subtransitoria en base de 100 MVAs. De aquí sale el transformador T2. Los tres transformadores tienen 0,80 por unidad. Esperen, esto voy a verificar porque aquí hay un error. Es 0.06 por 100 dividido entre 7.5. 0,8. Ok, entonces aquí vamos a corregir lo que hemos dicho hasta ahora. Y vamos a corregir todos los... En todo lado donde hemos... Este es 7,5. Y este es 7. Entonces esto es 7. 7,5. Para que dé los 0,8. Entonces este de aquí es 7,5. Entonces tenemos aquí en paralelo, tenemos el interruptor en 13,8. Entonces vamos a calcular el cortocircuito aquí. El transformador que es 0,8, que es este, los tres transformadores, y la barra de 4,16 kV. En paralelo está con un motor, primero el transformador 0,8, en serie con uno de los motores que es 3.33, como habíamos calculado aquí. Y en paralelo con el otro motor, que es igual transformador T4, 0,8, y el motor 3.33. Entonces, aquí la suma es... Esto los podemos sumar. 0.125, 3,5 más 0.2667 nos da 3,8917. Están en serie, que debe estar en paralelo con este 0.40. Luego estos otros dos, que está el transformador 0,8 más 3,33, que están en serie. Lo mismo con otro motor, cuya suma da 0,8 más 3,33, 4,1333. Entonces estos dos están en paralelo. Estos están en paralelo y estos dos están en paralelo. Entonces aquí calculamos la suma de los tres, 3,8917, 0,40. La suma del transformador y el motor, 4,1333, del otro motor 4,1333. Y finalmente el otro punto. Hacemos el paralelo
entre este circuito y este circuito y nos da la reactancia equivalente de J0,3627. Hacemos el paralelo entre los dos motores, 4,1333, 4,1333, y nos va a dar, obviamente, la mitad, 4,13 dividido entre 2, que es su circuito paralelo. A continuación, ¿qué tenemos? Tenemos que este está en paralelo con este. Este y este están en paralelo. Porque es lo mismo que si esto lo dibujara aquí, ¿no ven? A veces cuando uno lo redibuja, si lo hago así, y aquí anoto esto, J2.0667, y esto lo anulo. Entonces aquí ya veo, ya se ve claramente que estos dos circuitos están en paralelo. Entonces calculo el paralelo entre el J03627 y el J2.0667 y me da este circuito con este, que están en serie, este en serie con este y con este. Entonces ya puedo calcular si quiero calcular, por ejemplo, mi impedancia de Thevenin en 13,8 kb va a ser igual a que a J 0,3086. Y mi impedancia de Thevenin en este punto, en 4,16 kb, va a ser igual a 0,3086 más 0,80. Y eso me da 8, 9, 10, 11, 1,1, 1,1, 10, esto es J, ¿no? J 1,11086. Para ver mis valores en corto, en amperios, calculo mis corrientes bases, en qué voltajes me interesa conocer mis corrientes. Me interesa conocer aquí el valor de mi corriente, en qué voltaje, en 13,8. Por lo tanto, calculo mi corriente base para 13,8, que va a ser los 100 MVA, dividido entre raíz de 3, dividido entre 13,8. Y me da que mi corriente base en 13,8 kb es 4.183,7. Y también me interesa saber mi corriente en amperios en el voltaje de 4,16, por lo tanto calculo mi corriente base en 4,16 kb, que va a ser los mismos 100 MVA, dividido entre raíz de 3, dividido entre el voltaje de 4,16, y me da que mi corriente base para 4,16 kb es de 13.878,61 amperios. Entonces, calculo mi corriente trifásica, pero mi falla trifásica en 13,8 kb. Dijimos que su impedancia equivalente de Thevenin es esta, 0,30, J3086. Por lo tanto, va a ser igual al voltaje, 1 por unidad, dividido entre J03086.
y me da que mi corriente de cortocircuitos en por unidad es menos J 3.2404. Y mi corriente trifásica en 4,16 kV. Ya, ¿qué pasó? Ay, sí. Ya es el, perdón, ¿dónde estábamos? Aquí. Esto es por unidad, dijimos por unidad. Y en 4,16 mi corriente de falla trifásica es 1 dividido entre la impedancia de Thevenin. O sea, se me ha borrado. Aquí mis impedancias de Thevenin para 13,8 kV era igual a J 0,3086 y mi impedancia de Thevenin en 4,16 kV es igual a 0,3086 más 0,8, dijimos que era 1.1086 J. Entonces en 4,16 va a ser 1 dividido entre la impedancia de Thevenin en 4,16, 1.1086 y nos da menos J 0.9020 amperios. Perdón, en datos por unidad. Para llevar los amperios, lo único que hago es multiplicar por su corriente base. Por corriente base en 13,8 kV, 3.24 por 4.183, me da que mi corriente de cortocircuito subtransitoria, o sea, la máxima corriente de cortocircuito que voy a tener en mi interruptor, va a ser de 13.556,86 amperios en 13,8 kV. Sí, y mi corriente de cortocircuito en 4,16 va a ser igual a su corriente en por unidad, 0,9020, dividido por su corriente base, que es 13.878, y me da una corriente de 12.518,50 amperios en 4,16. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ingeniero, yo en la corriente ahí, en valor PU, ese 1 es debido a que tomamos una tensión como 1 PU, ¿no? Sí, Tensión, sí. ok. Y hemos dicho, lo que estamos tomando es que este voltaje es 1,0 vatios por unidad. Para ser más precisos, lo que se debe hacer es correr es un flujo de potencia y encontrar cuál es el voltaje de esa barra antes de la falla. Pero no se olviden que ese voltaje, de acuerdo a las normativas, va a estar oscilando entre un 0,95 por unidad y un 1.05 por unidad. Y eso va a ser el rango de oscilación de nuestros voltajes
si mantenemos las condiciones de desempeño mínimo de nuestro sistema. Entonces, el voltaje, cuando acordamos el flujo, va a estar oscilando por estos valores. Entonces, el voltaje está siempre bien cerquita del valor de 1 por unidad. Así, cuando nosotros asumimos este 1, que es el 1 por unidad, que es el voltaje en la barra, o en el punto de falla, para ser más preciso, pero el punto de falla aquí es 13,8 y el punto de falla aquí es 4,16, la barra, no cometemos un error grande. Básicamente, la diferencia es mínima. Entonces, por sencillez, por simplicidad, tomamos 1. Y no nos equivocamos casi nada. Entonces, como tarea, calculen lo mismo, pero para la corriente de falla monofásica. Ya tenemos el circuito de Thevenin de secuencia positiva. El secuencia negativa es el mismo que el de secuencia positiva. Calculan el de secuencia 0 en los puntos en función de... Dime. No, no va a ser siempre. En la mayoría de los casos se hace por simplicidad o por falta de datos. Si no tienes el dato de secuencia negativa, asumes que es el dato de secuencia positiva. No te estás equivocando grandemente, porque las diferencias entre uno y otro no son grandes. Pero si tienes los datos de secuencia positiva y secuencia negativa de los generadores, que son diferentes, normalmente en los transformadores siempre son iguales. En generadores no. Y en líneas también no son iguales, pero normalmente casi siempre se asumen que Z1 es igual a Z2. Pero en general, los generadores siempre tienen un valor un tanto diferente entre lo que es la impedancia de secuencia positiva y la negativa. Entonces, si tenemos aquí datos diferentes, o en cualquier parte que nos den datos diferentes de secuencia negativa, tenemos que encontrar su impedancia de Thevenin. Este es de secuencia positiva, ¿no? Este es de secuencia 0. Y tendríamos que calcular, perdón, este es de secuencia positiva también. Tendríamos que calcular la impedancia de Thevenin de secuencia negativa. Y tenemos que calcular para la falla monofásica la impedancia de Thevenin de la secuencia 0. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes en su tarea? Calcular el aporte de la falla. Primero, calcular su impedancia de Thevenin en secuencia 0, ¿no? Entonces aquí hay conexión, porque son estrella y estrella aterrados. Aquí también hay conexión, el circuito se cierra. Aquí se va a abrir el circuito. Aquí también se va a abrir el circuito, por lo tanto no va a haber aporte de aquí, de secuencia 0. Aquí sí va a haber aporte, secuencia 0. Entonces básicamente la secuencia 0 va a ser encontrar la impedancia equivalente de todo esto, descartando esto. Pero ustedes háganlo paso por paso para darse cuenta exactamente por qué va a quedar fuera esta parte del circuito. Ok. Les voy a mandar un otro ejercicio para que hagan cálculo de cortocircuitos con un poquito más de detalle, sobre todo en el cálculo de lo que son las reactancias, los cambios de bases, cambios de tensiones, etcétera, etcétera, para que con eso ya ustedes se queden unos hachas en calcular cortocircuitos.
A ver, no sé si dar esta clase. ¿Cómo andan con CTs ustedes? Con equipos de medida. ¿Le entienden bien a los equipos de medida o no le entienden bien a los equipos de medida? No se olviden que los equipos de medida son elementos fundamentales en los sistemas eléctricos, porque gracias a ellos podemos tener registros de voltajes muy grandes del sistema, transformando las corrientes y transformando los voltajes a valores que podamos manejarlos y que podamos tenerlos en un tablero, ¿no? Con voltajes muy pequeñitos como son 69 voltios, 110 voltios, sumamente manejable. ¿Le entienden bien a los transformadores de corriente o quieren verlo con un poco más de detalle? Veámoslo, ingeniero. Ok. Estos lo han visto en medidas eléctricas. O deberían haberlo visto. Pero siempre es bueno saber, porque uno de los trabajos de los ingenieros, uno de los temas grandes en un país como Bolivia, es que se hace muy poca ingeniería, digamos. Estamos muy mal acostumbrados a contratar todo. Por ejemplo, vamos a hacer una central de generación, entonces hacemos el pliego, queremos una central de este tamaño en tal parte, etcétera, etcétera. Y le damos a las empresas proponentes que ellas hagan la ingeniería, ¿no? Que hagan la ingeniería, hagan todo y nos entreguen el proyecto llave en mano funcionando. ¿Y qué hacen los ingenieros bolivianos, los técnicos bolivianos? Entonces, lo que hacen es supervisar el trabajo de los extranjeros. ¿Qué se aprende? Se aprende supervisando. Si le pones empeño en la supervisión. Pero